Gracias a todos por esperar y esperar que todos se terminen de conectar. Vamos a ir empezando, arrancando, si les parece. Bueno, primeramente los saludo a todos, a todas y a todes por estar acá en esta tarde de formación, esta formación política que está enmarcado en el curso intensivo invernal de formación política, Bases para el Desarrollo Nacional, organizado por el Frente Universitario Megafom, perteneciente a nuestra organización Peronismo Militante. Mi nombre es Ana Gabriela Trangoni, soy de Chaco, de Resistencia. Soy estudiante del segundo año de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural de la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste. Y en esta tarde de formación tenemos el gusto y el honor de contar con el compañero Tito Calvano, dicho Tito como el nombre de compañero, ¿no? Él se llama Vicente en realidad, pero bueno, todos lo conocemos así. Tito pertenece a la mesa de conducción nacional de nuestra organización, y como por ahí dice el gallego, que está bueno que lo sepan, Tito es el faro ideológico de nuestra organización, así que qué mejor que escucharlo a él como militantes universitarios. Sí, él dice que no, pero sí. Qué mejor que escucharlo a él, ¿no es cierto?, en estos temas que nos convocan hoy, que es filosofía peronista, actualización doctrinaria y militancia universitaria. Así que los invito a todos, a todas y a todes a escucharle, a prestarle atención de esto que seguramente va a ser más que interesante y nos va a ayudar a nuestra formación de militantes en la universidad. Así que Tito, cuando quieras, somos todos oídos a lo que nos tenés que contar y escuchar. Muchas gracias, Ana, muy amable. En principio me voy a poner una lucecita roja acá arriba y voy a empezar a dar vueltas para poder ser faro ideológico. Si fuera así, corresponde porque como estamos a distancia y uno vieron que los faros siempre los ve de lejos y nunca sabe para qué sirven. Así que en este caso no soy ningún faro ideológico, simplemente soy un compañero más de todos ustedes. Bueno, para arrancar con esto, lo primero que quiero hacer es un pequeño encuadramiento de este encuentro, de mi parte correspondiente en este encuentro. Ahí el título que pusieron ustedes, compañeras y compañeros, es un título que, ahí está, Bases para el Desarrollo Nacional, Filosofía Peronista, Actualización Doctrinaria y Militancia Universitaria. Ah, la miércoles, digo yo. ¿Qué digo con respecto a esto? Bueno, no pienso decir nada que tenga que ver con eso. Tal vez sí, pero en principio a mí se me ocurre que la clave del momento histórico-político que vivimos la podría yo sintetizar, como para arrancar, en un título que vi por ahí que dice: esta es la era de las sensibilidades autoritarias. Ah, la miércoles, dije yo. Es la era de las sensibilidades autoritarias. Apenas uno lo piensa un minuto, empieza a darse cuenta que no está tan errada el concepto, ¿no? Y a su vez agrega, tanto en Europa como en Estados Unidos como América Latina. Vieron que nosotros tenemos como una especie de chip cultural, ideológico, político, de mirar Occidente como idea general absoluta del planeta. Es decir, Occidente es el planeta. El resto más o menos andan por ahí y no sabemos bien qué grado de participación tienen en las decisiones fundamentales del proceso histórico del mundo. Esto ya no es así, estamos en una etapa de relaciones entre naciones muy complejas. Pero por eso mismo, por esta complejidad, Europa, Estados Unidos y América, pensando en la lógica de este título, la era de las sensibilidades autoritarias, nos permite pensar que es un mundo con una fuerte tendencia a la derechización.
Es decir, es un mundo que está hegemonizado por el pensamiento de la derecha planetaria. Es decir, la derecha, en el sentido más estricto, se ha impuesto en el planeta. Los países y los pensamientos como el nuestro, que son pensamientos, digamos, en relación a la derecha progresistas, aunque la palabra lleva a una gran confusión y a una discusión muy profunda, pero para que nos entendamos bien y seamos bien contrapuestos, el pensamiento progresista es un pensamiento en resistencia. El peronismo es un pensamiento en resistencia. Lo fue desde 1955 y lo sigue siendo hoy y ahora, a pesar de que tengamos el gobierno. De eso sí podemos, vamos a ver en un momento que hay que regresar a la vieja, a los viejos elementos de análisis de las 4 etapas de los procesos revolucionarios que planteaba Perón en un discurso con la juventud allá por 1973, casualmente un momento clave en el proceso histórico mundial. Bueno, muy bien. ¿Por qué el área de las sensibilidades autoritarias? Porque el neoliberalismo es casualmente el pensamiento extremo del liberalismo y en su carácter esencial lo que lo define, lo que lo caracteriza es ser autoritario. Es decir, el neoliberalismo apunta contra el fin de la democracia. Yo creo que en ese punto está todo Occidente, debatiéndose entre modelos autoritarios de altísima concentración del capital y servidumbre del conjunto de las poblaciones de Occidente contra los pensamientos liberadores. El peronismo es un pensamiento liberador. Entonces podríamos decir, yo me adelanto, después veo cómo vuelvo acá, que están en pugna 2 situaciones fundamentales, 2 cuestiones ideológicas fundamentales. El neoliberalismo, con toda su concepción ideológica, contra el mayor nivel de conciencia de los pueblos, que es el peronismo. ¿A través de qué elemento ideológico? De la comunidad organizada. El pensamiento filosófico de la comunidad organizada. Hoy más que nunca, inclusive más que en el 49, cuando produce su emergencia, digamos, formal, hace su base en el 43-45 y emerge en el 49 formalmente. Hoy más que nunca, las dos grandes ideologías que se enfrentan en el planeta, más allá de cómo se llamen en otros países, es la comunidad organizada, el pensamiento filosófico, doctrinario, ideológico del peronismo contra el neoliberalismo. Por ahí es un exceso de mi parte, veremos, yo lo veo en estas condiciones. No veo ningún otro pensamiento superior al pensamiento del peronismo y que hoy sea real. ¿Recuerdan cuando se decía el socialismo real? El verdadero socialismo, el socialismo real, o la realpolitik, que decían los alemanes de los hechos efectivamente dados. Bueno, el peronismo es un hecho efectivamente dado. Es el único en toda América y en casi podríamos decir en todo Occidente que triunfa contra los modelos neoliberales de imposición planetaria. Y entonces, si lo es porque naturalmente, inevitablemente, es un conjunto de elementos del pensamiento que son correctos, verdaderos y que se pueden hacer realidad. En ese combate estamos, en resistencia por la potencia transnacionalizada del neoliberalismo, en resistencia pero con verdad. ¿Por qué con verdad? Porque allá lejos y hace tiempo, inclusive me vino a mí la idea de volver a ponerlo acá para todos ustedes como un lugar para ir a buscar y a leer un poco. Hace muchos años, ya que hablamos del gallego, nosotros decíamos y citábamos un texto que se llama La trama del neoliberalismo. Escriben varios autores importantes. En la trama del neoliberalismo
tenía un eje fundamental, una cosa que a nosotros nos interesaba mucho, que decía, miren, hay una fundación que se llama la Fundación de Montpellier, y yo lo hemos trabajado y lo hemos hablado muchas veces, ahí Manu se debe acordar, creo que se está riendo. Varios de ustedes se deben acordar, y ahora volví para tomar un punto histórico determinado y para venir hacia acá y ver que esto es un continuo de pensamiento, en alguna fragua de pensamiento que lo va elaborando, lo va instituyendo y lo va haciendo hegemónico y dominante. Contra eso damos nosotros la pelea. La damos desde la perspectiva ideológica y la damos desde la perspectiva política, en la lucha por la toma del poder. Desde esa toma del poder damos esa batalla contra quienes también dan la misma batalla, pero a nivel planetario. Entonces, decía, la Fundación Montpellier, casualmente la Fundación Montpellier. Fíjense ustedes que hoy la fragua de pensamiento y de operaciones políticas también está dada por algunas otras fundaciones. En ese momento histórico, Montpellier era conducida por von Hayek. Supongo que todos ustedes conocen a von Hayek, y si no lo conoce, ahora yo le voy a decir algunas cuestiones. Se llama Friedrich August von Hayek. Es un economista austríaco, y en la trama del neoliberalismo lo citan como el fundador del neoliberalismo. En 1944. 1944, y el neoliberalismo en 1944. Sí, porque von Hayek y toda la producción de von Hayek y de otros, Karpolanyi, von Mises, la cantidad de economistas que son, digamos, la fragua de pensamiento del capitalismo a ultranza, casi decimonónico, que ven ya en 1944, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ver un enemigo a la distancia. Ahí eso sí que eran faros ideológicos, porque ya mostraban el camino que iba a tomar el planeta muchos años después, a pesar de que en ese momento parecía un absurdo absoluto todo ese planteo y ese pensamiento. Porque después de la guerra casi todo el planeta sale por la vía keynesiana. Y estos entonces decían, esa vía, la vía keynesiana, es un camino de servidumbre. El texto de von Hayek se llama Camino de servidumbre. En realidad, el verdadero camino de servidumbre era el planteo de von Hayek y todos sus seguidores en Montpellier, porque transforman a las sociedades libres, abiertas, progresistas, en siervos. Así que miren de dónde se arrastra la configuración de lo que hoy denominamos el neoliberalismo como constructor de subjetividades a favor del capital concentrado. A partir de ahí, aunque parecía un absurdo el pensamiento de von Hayek y de todos sus seguidores, el proceso tuvo continuidad. La verdad que Occidente alcanzó durante los años 50 y 60 el mayor nivel de esplendor de su desarrollo económico. Ese desarrollo económico estuvo signado por un modelo que se caracteriza y que se denomina, todos sabemos, estado de bienestar. ¿Por qué? Porque la necesidad de reconstituir el capital y el capitalismo en sí, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, requería esencialmente de tener las condiciones sociales en paz, a mi gusto, a mi manera de ver. Bien. Entonces, casualmente, nosotros somos emergencia de ese contexto real del momento en que se encontraba el planeta. Años 50, años 60, hegemonía total y el mayor nivel de productividad del sistema capitalista en Estados Unidos, y Estados Unidos hegemón, conductor
del capitalismo occidental y de la explotación del resto del planeta. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué necesitaba la paz interior en su frente interno? Porque del otro lado, todos sabemos, estaba la emergencia de la Unión Soviética. Entonces, von Hayek decía, por este camino y por el camino del socialismo, vamos hacia una servidumbre. Ya avisoraba que el estado de bienestar podía derivar en esos procesos que nos llevara a esa servidumbre. Esa servidumbre implicaba el fin de toda forma de intervención o de regulación o de casi de existencia del Estado. Fíjense lo que decía. La tesis central es que el socialismo y el totalitarismo son esencialmente lo mismo, es decir, el nazismo y el fascismo italiano eran exactamente lo mismo que el socialismo en su proceso hacia el comunismo. Fíjense en que hoy aparecen unos energúmenos siniestros que gritan ¡no al comunismo! Eso no es ninguna casualidad, se los aviso. Que esos emergentes sean unos delirantes no significa que los que producen ese pensamiento no estén detrás jugando ese juego nuevamente. Entonces dicen, dos retoños del colectivismo y a su vez, un modelo de organización incompatible con la libertad humana. Dice, el totalitarismo y el socialismo son dos retoños del colectivismo. Estamos este-oeste, y Guerra Fría. ¿Está claro? Eso es lo que está viendo von Hayek. Entonces dice, es incompatible con la libertad humana. Para von Hayek, la planificación económica, por leve que sea, se basa en la creación de un supuesto bien común o nacional que se constituye en objeto general. Dice, por más leve que sea, se va a constituir en un objeto general, es decir, va a ser la norma absoluta que nos va a aplastar a todos. Reitero, para que nos pongamos de acuerdo, estamos hablando desde el lugar de von Hayek, desde el lugar del creador del neoliberalismo, es ultraliberal, está a la derecha de la derecha, cosa que hoy tiene una potencia extraordinaria en todo el planeta a la derecha de la derecha. Y si quieren puedo hacer un pequeño adelanto, yo creo que estos sectores emergentes que estamos viendo estos días están inclusive hasta a la derecha del propio Macri. Juan Pintos ahí tiene, creo, un escudo que me está quitando la concentración. Es mi escudo, por otra parte, si no me equivoco, porque los diviso desde lejos. Bueno, eso fue un paréntesis y no tiene nada que ver con este asunto. Sigamos. Así pues, la planificación económica conduce necesariamente hacia el totalitarismo y a la pérdida de las libertades individuales. ¿Les suena? Se los voy a repetir. Así pues, la planificación económica conduce necesariamente hacia el totalitarismo y a la pérdida de las libertades individuales. Ahora, salgamos de nuestro propio campo de discurso y pasemos al campo del discurso del campo adversario potencialmente enemigo. O sea, adversario potencialmente enemigo, bueno, con el gallego concordamos que hubo otro gallego que dijo en su momento que el enemigo es solo aquel que me mata. Para poder ser amplios en nuestro propio campo e incorporar potencia al campo propio para enfrentar el campo enemigo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Hago por lo menos así, porque si no, muy bien. Decimos esto, el que me mata. El que no me mata es adversario. A la mierda. Fue otro gallego que dijo eso, mejor me explico quién. Bueno, sí, el que le dijo eso en realidad es el gallego Álvarez, que en algún momento, un gran cuadro, más allá de las críticas toneladas que tenemos para hacerlo, fue conductor de una organización que se llamó la Mesa de Trabajamiento. Esto es un eufemismo para ocultar que era guardia de hierro. ¿Está? No sé si ustedes lo conocen. Para mí es una cosa habitual para ustedes ver unas caras diciendo que qué habla este hombre.
Pero bueno, sigamos. Entonces, el que me mata, ese es mi verdadero enemigo. ¿No está en el lago? ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, muy bien. Entonces, decía, fíjense ustedes, así pues, planificación económica conduce necesariamente hacia el totalitarismo y a la pérdida de las libertades individuales. Claro que se estaba refiriendo al clásico modelo de planificación económica que en ese momento histórico representaba la Unión Soviética. ¿Estamos bien? Pero tengamos en cuenta que en el campo del estado de bienestar democrático que conducía al peronismo para ese momento, hay un altísimo grado de regulación y función del Estado en términos de ser promotor del desarrollo. Ya que uno de los títulos era Desarrollo Nacional, en lo que estamos hablando, si hay alguien que representa el desarrollo nacional en la Argentina, es el peronismo en su contexto ideológico político y en su praxis política. Así que cuando von Hayek habla de la Unión Soviética, si bien es diferente absolutamente a nuestro pensamiento, hay cuestiones que tienen que ver con los niveles en los que este sector de pensamiento se va a oponer de tal manera que termina constituyendo lo que hoy es el neoliberalismo. Dice, lo mismo sucedería entre los planificadores terminando con la llegada al poder de un hombre fuerte, percibido como capaz de hacer lo que se necesita. Una vez completado lo anterior, el país inevitablemente terminaría en una dictadura. Von Hayek, 1944. Yo se los quiero volver a repetir porque dicho así a gran velocidad se puede perder la potencia que la frase tiene, que yo rescato como potencia. Esta percepción, dice, llevaría al público a elegir a quienes proponen más poder para el Estado. Lo mismo sucedería entre los planificadores, terminando con la llegada al poder de un hombre fuerte, percibido como capaz de hacer lo que se necesita. Una vez completado lo anterior, el país inevitablemente termina en una dictadura. Es decir, lo que propone el neoliberalismo a través de von Hayek y llega hasta hoy es una horizontalización absoluta, donde la presunción de la libertad individual es tan extrema que niega toda forma de nosotros. No existe el nosotros, existe solo el yo. Si ustedes se fijan en la comunidad organizada, después por ahí un par de frasecitas y textos de la comunidad organizada, vamos a ver si podemos leer, si llegamos a esa conclusión final, van a ver, inclusive el gallego habla de la casa común, van a ver que la comunidad organizada es el pensamiento del nosotros y el yo en el nosotros y el nosotros como constitutivo dialéctico del yo. Es decir, es una unidad sin ruptura entre el yo y el nosotros. Es decir, es la casa común, es lo hóspito, dijo el otro día, que también es un concepto de otro pensador muy interesante, muy particularísimo, que se llama Alberto Boyle. ¿Está bien, Lao, eso? Lao. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Ustedes me escuchan a todos? Bueno, yo estoy viendo al Lao debe estar como Bullrich. Debe ser la imagen porque está ahí como paralizado. Bueno, sigo. Entonces, dice, von Hayek afirma que varias naciones democráticas están siguiendo el mismo camino que la Alemania nazi o la Rusia comunista, buscando una utópica justicia social y basándose en el principio de que el fin justifica los medios, principio que él observa en la ética individual, se considera la negación de toda moralidad. En la ética colectiva llega a ser necesidad la regla suprema. Es decir, no existe una ética colectiva.
Eso es el nazismo. Eso es el comunismo. Hoy en día, ese pensamiento llega por primera vez, es emergente en nuestro país. Ese pensamiento es emergente en nuestro país. Cuando nosotros hablábamos de von Hayek y el grupo de Montpellier, allá hace como 10 años atrás o más, lo usábamos como ejemplo para que se viera cómo se imponía el neoliberalismo. El neoliberalismo, como no trae nada de beneficioso a las naciones, está entrando en su fase más autoritaria. Es decir, habla de la libertad y la base de imposición de la libertad extrema e individual absoluta es una forma de autoritarismo. Lo mismo que von Hayek planteaba para el riesgo que corrían los países que iban hacia los estados de bienestar, es exactamente el mismo que plantea el neoliberalismo. ¿Por qué llegamos a este punto de descripción somera, de todas maneras somera, del proceso histórico que va de 1944 al 2020 y que está alcanzando su punto máximo de auge del neoliberalismo, y espero y presiento que su punto final de comienzo del proceso de decadencia? En la Feria del Libro del 2019, porque se volvió loco, pasamos de von Hayek en 1944 a la Feria del Libro del 2019. No hubo un solo bestseller, hubo dos. Por supuesto que el nuestro fue muy superior, todos sabrán de lo que hablo, que sinceramente. El otro libro se llamaba Argentina devorada. ¿Alguno lo leyó? ¿Alguno lo conoce? Faro. ¿Saben de quién es? Se llama José Luis. Y apellido Esper. Dos libros. Sinceramente y la Argentina devorada. Entonces yo digo, recuerdan cómo empezamos, la era de las sensibilidades autoritarias. Entonces la grieta que ya no tiene a todo bastante harto, empieza el otro campo empieza a tener, ¿cómo podríamos decir?, nuevos emergentes, que se ponen, que se instalan a la derecha de la derecha. Lo que no sé yo, por lo menos, por ahora no lo puedo advertir con toda claridad, si bien sabemos claramente que nuestra derecha neoliberal, pro-norteamericana, pro-von Hayek, se relaciona directamente con los intereses de poder hegemónico en la Argentina, a través de los medios y de los sectores de la justicia. Bueno, todo eso ya no lo vamos a repetir porque todos dominamos eso. Aparece ahora a su derecha, ejerciendo acciones de presión y de contradicción sobre el centro de la derecha. Para nosotros, esto lo veo yo, se podría discutir, lo dejo acá para ponerlo a discutir, es mi cuadro de situación. Y entonces digo, nosotros ocupamos hoy la vanguardia y el centro porque somos gobierno y deberíamos tener la capacidad, como tiene todo gobierno que se precie, y creo que hoy la tenemos, estamos todavía en esta condición, llevamos la agenda y hacemos galopar a todos detrás
de las acciones de nuestra práctica política como gobierno. Es decir, ocupamos el centro del dispositivo político. Y a su vez tenemos a la derecha nuestra el sector que acaba de ser derrotado, y dijimos antes que es el único país prácticamente del mundo que yo conozco que derrotó al neoliberalismo con todas las condiciones potenciales del neoliberalismo. Lo que demuestra que primero los medios de comunicación no tienen la condición que todos le dábamos, cosa que yo vengo repitiendo y discutiendo con todo el mundo desde hace rato. Sí tienen un poder extraordinario, pero no todo el poder. Hugo. Tengo a Hugo Barrios acá. ¿Qué hace Hugo? ¡Qué gran! Bueno, sigamos. Nosotros tenemos la capacidad de dar esa extraordinaria batalla y tenemos nuestra ala derecha, tiene un ala ultraderecha que es la que está operante en este mismo proceso que estamos viviendo hoy. Y entonces ahí se encuentran nuestros famosos libertarios, con Milei a la cabeza, y dos fundaciones. Por eso yo me acordé de la fundación de Montpellier. La Fundación Libertad, que todos lo conocen, lo han visto a Macri disertando maravillosamente, que iba a seguir el mismo proceso pero más rápido. No sé dónde, porque no tuvo condiciones para hacerlo. Y la Fundación Libre. Le voy a decir quiénes manejan esa fundación. Agustín Laje y otra persona que se llama Márquez. Entonces, debe haber otras, seguramente debe haber otras. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de fundaciones que la inteligencia norteamericana y el Departamento de Estado que sostienen en todo el planeta, especialmente en América Latina, que son fragua de producción de conocimiento, de contenido, de pensamiento, un poco de todo, que operan siempre contra los sectores populares, contra el peronismo inicialmente, están colocados a la derecha de la derecha, junto con el conjunto de los represores, que también son una fragua de pensamiento y de acción. Recuerden que derrotamos al 2 por 1, recuerden que derrotamos al 2 por 1, porque a veces una vez que pasan las cosas nos olvidamos. Tenemos a Gómez Centurión, que lo acabo de ver, porque ahora está feliz porque él en un golpe de Estado que supuestamente estaba no está, y entonces sale a hablar por ahí del golpe de Estado que nos acaba de informar Dualde que está por suceder, que ahora parece que fue un brote psicótico que se le escapó. Entonces la pregunta es cómo el brote le dio por el lado golpista y no por otro lado, pero bueno, no importa. Lo que por otro lado es muy probable que demuestre con toda claridad que el campo enemigo es un campo con bajas posibilidades de pensamiento inteligente, cuando lo expresa en confrontación ideológico-política, cuando lo expresa en confrontación ideológico-política, no cuando lo expresa en términos de poder verdadero, que ese es nuestro problema centralísimo. Pero ahora sabemos que la propia derecha tiene su ultraderecha o su derechización, que le trae algunos inconvenientes porque la fractura. Recuerden que en el momento electoral pasaron de tener un volumen determinado que tenían previamente a bajar ese volumen, y entonces creo que Spert terminó con el 1,4 y Gómez Centurión con el 1,7, si no mal no me equivoco. Pero habían dado en las PASO un número mayor. O sea, hay todo un pensamiento militante de acción, de construcción y de desarrollo que se está colocando a la derecha de la derecha clásica, tradicional de la Argentina, y ambos dos son peligrosamente reaccionarios y golpistas. Porque llegado el punto de la incapacidad
para volver a gobernar o tener un éxito electoral, podemos llegar a pensar cualquier cosa, y lo que sí estamos viendo con toda claridad, y entonces lo de Duhalde ya no parece ser cualquier cosa, sino una especie de globito en vanguardia para ver cómo se mueve el espinel, de empezar a tomar algunas acciones en contra del mejor nivel de desarrollo de nuestro propio gobierno, que como todos sabemos empezó con el arreglo del tema de la deuda y hoy tiene encuestas muy favorables en términos del manejo de la pandemia. Por eso, todo el juego dialéctico, discursivo y comunicacional en términos de pandemia, sí, pandemia, no pandemia, no, acá, la pandemia es un constituyente de gran importancia que nos determina el modo en que hacemos la política. Inclusive nos pone a cada uno de nosotros en situación tensa por no poder articular nuestro clásico modelo de acción política en praxis, que generalmente es el dominio de la calle y la construcción de grandes masas movilizadas en función de objetivos estratégicos. Así que ese es el cuadro de situación. A la derecha hay que agregarle, porque yo ¿qué busco con esto que estoy diciendo? Yo trato de entender cómo esa banda energuménica que está todos los días en la calle dice lo que dice con una desproporción absoluta o una irracionalidad que no alcanza a comprender. Por supuesto, si nosotros todos tenemos un pensamiento racional comprensivo, quien dice cosas irracionales, nosotros no lo podemos entender. Lo que no sé si es una estrategia o solo consiguen encontrar ese tipo de personajes que están perdidos en la historia, donde hoy por hoy parece que Duhalde lo representa de una manera extraordinaria. No nos olvidemos que Duhalde es responsable, a mi manera de ver, de la emergencia de Macri. Hoy, casualmente, Berbisky dice que el proyecto de Duhalde, más allá de que dice que es un poco es absolutamente delirante, el proyecto de Duhalde es unir el peronismo y el macrismo. Ya lo intentó y fue un fracaso. No me va a dejar mentir, si no recuerda, al lado que lo tengo ahí a la vista, que a nosotros se nos presentaron convocándonos a trabajar por Mauricio. Por supuesto que lo sacamos cagando, nos pareció un absurdo, y de esto hace años y años. La intente era Puerta, toma, Macri. Y Duhalde operaba esa lógica. No se olviden de eso. Hoy está otra vez en esa búsqueda. Eso es el menemismo. Entonces, aparece acá una palabra clave en el marco de este proceso histórico en el que el neoliberalismo reina en todo el planeta. Argentina aparece como un grano que enfrenta la pandemia neoliberal en el marco de la pandemia real, y entonces aparecen todas las operaciones que van a empezar a pasar, digamos, al campo más práctico y más real. Hoy, mientras tanto, la operan a través de esa derecha de la derecha. Lo que se llama llaman las derechas alternativas. Y en el mundo es, a ver que hay una palabrita ahí, se llama alt-right. Alt-right, la derecha de las derechas, alt-right, derecha alternativa. Es decir, lo que representa el movimiento, pero no el nuestro, sino Steve Bannon, que ya lo habrán sentido hablar. El viernes estuvimos hablando un poco de eso. Steve Bannon, el detenido, el preso Steve Bannon. Ustedes no se olviden que en España, a través de Vox, se expresa esta línea de la ultraderecha. Se expresa en Dinamarca, se expresa en Finlandia, se expresa en Italia, se expresa en Alemania. Es decir,
se expresa en todo el mundo, se expresa en el bolsonarismo, se expresa en Trump. Ese es el lugar, este es el lugar que nosotros ocupamos en medio de todo ese contexto. ¿Pueden ubicarse en el contexto? El contexto es todo Occidente con procesos muy complejos donde estas derechas tienen escaños, tienen bancas en todos los parlamentos europeos. No lo tenían ayer, los tienen hoy. Y en América están por todos lados, Brasil, Bolivia, Ecuador, donde lo miren. Ese es el cuadro de situación geopolítico general. El neoliberalismo, con su concepción de extrema derecha, ultraliberal, y entonces de ahí se desprende claramente que se mueran los que se tienen que morir. Esa afirmación, que se mueran los que se tienen que morir en términos de la problemática pandémica, es, núcleo esencial del pensamiento neoliberal, que expresan en la Argentina en términos reales la AEA y el sector más radicalizado, más nucleado, más potente en términos, digamos, de capacidad económica de la sociedad. ¿Por qué fracasan entonces, me pregunto yo, dadas estas condiciones y este poder? Toda la geopolítica y en el seno de la Argentina, como factores de poder, realmente son dominantes. Y fracasan en 2 años, no en 4, en 2. ¿Por qué digo que fracasan en 2 años? Esta derecha explícita, con unos y con otros. Yo me anoté 2 fechas, 28 de octubre del 2017, mejor dicho 3, y 28 de diciembre del 2017. 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes, algo por el estilo. El 28 de diciembre, si yo mal no recuerdo, fue la reforma previsional. ¿Se acuerdan? Un golpe certero en el centro de la soberbia y del poder de fuego del macrismo. Tres meses después, hay un cambio en la pauta de inflación. ¿Recuerdan eso? Pasa del 10 al 15, 68 días. Es decir, desde ese momento al cambio de pauta de inflación, que es el comienzo del fin, pasan 68 días. Es decir, que estaban en la cima del poder y de pronto se encontraron que de la cima el próximo paso era el barranco. A partir de ahí, según mi criterio, y lo he visto en otros lados, o sea, coinciden otra gente con esto, es el principio del fin que desemboca en el verdadero fin. Por eso estamos nosotros donde estamos. Ahora, la pregunta es, semejante poder político, con semejante poder económico atrás, con semejantes condiciones geopolíticas mundiales, ¿cómo puede ser? Acá no es un plan inteligente, no inteligente, venían hacia base todo. Para mí la respuesta, porque ya dar una respuesta es como una sobreexageración de mi parte, la respuesta para mí es que el problema es que nosotros tenemos una lumpenburguesía atada a los intereses transnacionales por su propia incapacidad. Ya que hablamos de desarrollo, ya que uno de los títulos es desarrollo, nuestro problema de desarrollo esencial es que no tenemos una burguesía que opera en relación a su propio desarrollo, a su propio éxito, sino que opera en relación a modo de saqueo en función de los intereses cipayos del imperialismo.
esta lumpenburguesía no pudo ni siquiera sostener su propio mejor posible gobierno, porque por primera vez accedía en el modo urna al poder. Y ni siquiera tuvieron, mejor dicho, no tuvieron antes, espero que no tengan ahora, de eso habría que preocuparse, la capacidad de infligirnos un golpe blando, que es la condición actual para mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina, cuando en realidad la está poniendo en tela de juicio con respecto al resto de la potencia mundial. Entonces ahí tienen otro problema también, porque América Latina, a partir del núcleo de Argentina, puede problematizar las condiciones que tiene Estados Unidos actualmente para definir su hegemonía con el resto de los países emergentes potentes, como la propia Rusia, y ni hablar de China, que ese es otro problema, pero que hace a nosotros como problema. Entonces hay varias aristas ahí que juegan todo el tiempo, a mi manera de ver, insisto, a mi manera de ver, que juegan todo el tiempo acerca de qué debemos hacer. En dos sentidos. ¿Qué debemos hacer como pensamiento para que querramos que debe hacer nuestro propio gobierno y qué debemos hacer nosotros como organización en términos de esa problemática, si es que esta problemática, como yo la estoy más o menos llevando, es correcta como análisis? Podrían no serlo, por supuesto que podrían ser. A ver. ¿Qué tenemos nosotros como posibilidad para constituirnos en una fortaleza que nos permita resistir e inclusive dar un paso hacia adelante? Cuando digo dar un paso hacia adelante, estoy haciendo una significación que es clave en uno de nuestros grandes problemas, que es tener la condición de persistencia en el gobierno. Porque como ustedes se habrán dado cuenta, cada 2 por 3 nosotros perdemos perdemos todo lo que hicimos y viene sectores del campo enemigo, demuelen todo y nuevamente nosotros tenemos que volver a hacer el proceso de la reconstitución. Es decir, entender qué pasa en términos generales, entendernos a nosotros mismos, sostener la alianza, producir un nivel de unión bien dura, parecería ser el camino adecuado. El peronismo parece también ser, como fue el maoísmo en su momento, una larga marcha permanente en busca de ese equilibrio inestable. Es decir, que el equilibrio deje de ser inestable para ser verdaderamente un verdadero equilibrio. Es lo que nosotros llamamos, el viernes lo comentaba el Gallego, y insistimos siempre, es lo que Múnich y Portentiero en algún momento llamaron el empate hegemónico. Nosotros tenemos la suerte de estar en el nivel de empate hegemónico. Es decir, qué suerte, estamos empatando. Y bueno, frente a lo que estoy diciendo, toda América Latina tomada por el neoliberalismo ultranza de ultraderecha, el planeta girando en esa dirección y nosotros combatiendo en resistencia desde el punto más minúsculo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque hay un pueblo adoctrinado, a pesar de lo que parece. Si no, no habría explicación alguna. Hay un pueblo sólido, en términos de una sólida verdad. Ahora vamos a agarrar la comunidad organizada. ¿Por qué? Perón decía que había, estoy buscando, 4 etapas. La primera era la toma del poder. Decía, una vez que uno toma el poder, pero para tomar el poder hay que estar preparado. Si uno no está preparado, cuando toma el poder no sabe para dónde ir. Muy bien, en 1945, 46, el peronismo toma el poder, pero hizo una preparación previa que va del 43 al 45. La hace solo Perón.
Una vez que se toma el poder, viene la etapa doctrinaria. ¿Qué hizo Perón? Comenzó la etapa doctrinaria. ¿Cómo la hizo? Va del 45 al 49. En el 49 se producen dos momentos. En el mismo momento, dos momentos. La Constitución del 49 y el Congreso Filosófico del 49, Mendoza, del que emerge lo que después llamamos la comunidad organizada. Es decir, mata a dos pájaros de un tiro, porque después la tercera etapa es la institucionalización. ¿Cuándo se institucionaliza la revolución? ¿Sí? Los golpes de Estado voltean la institucionalidad. En el 55 derrotan la institucionalidad. Derogan la Constitución del 49, derrota de la institucionalidad. ¿Cómo? Ya sabemos cómo. Y entonces mata a dos pájaros de un tiro. Funda el pensamiento profundo del peronismo, alianza final del pueblo con Perón y con el peronismo, que es la comunidad organizada, y dicta la Constitución del 49. Es decir, la etapa doctrinaria y la etapa institucional. A mí me parece que nosotros tenemos que pensar en reconfigurar todo ese mismo proceso, con una diferencia que gobernamos 12 años con Néstor y Cristina y ahora volvemos a gobernar. Es decir, esos grandes paréntesis los hemos achicado a tiempos mucho más acotados. Eso es un triunfo del campo nacional y popular, de la militancia y de la organización del peronismo, del movimiento nacional. Existe el movimiento nacional y se expresa en esa comisión. Se expresa ahí claramente. Entonces, esto para pensar, no porque lo podamos mostrar acá ni nada por el estilo, que hay que, recuerden que Perón cuando vuelve dice actualización política y doctrinaria para la toma del poder, y lo toma en el 73, 74. El mejor momento, un momento extraordinario, más allá de las dificultades políticas que sobrevinieron a esa situación. Unidad nacional, hoy Berbisky pone, 1 de julio del 74, es porque Carsolio, bueno, va a llevarlo a Carsolio, que era el que iba a hacer el golpe de Estado, se lo dice a él, y dice la unidad nacional que quedó inconclusa en el 74, porque Perón estaba en la construcción de la unidad nacional. Siempre nosotros estamos en la construcción de la unidad nacional porque nosotros pensamos la nación como una unidad, en sus divergencias. Entonces hay que volver a pensar cómo rehacemos esas etapas, actualizando política y doctrinariamente el pensamiento. Yo he visto que toda la formación que han hecho las compañeras y los compañeros, la temática es una temática de los nuevos tiempos. La llamo de los nuevos tiempos porque son de la construcción de los derechos fundamentales. Entonces han trabajado, qué sé yo, el feminismo, el aborto, la ecología, todas las problemáticas, ahí está la clave. Una de las claves es construcción de poder político y construcción de ideología que se suma a la comunidad organizada como eje doctrinario del pensamiento profundo del pueblo. Esa es la tarea infernal, pero tarea viva. Por eso decimos la larga marcha. Siempre estamos como volviendo a empezar. Las revoluciones no son permanentes, como decía Trotsky, hablaba de la revolución permanente, porque Perón contesta a eso. Y dice que las revoluciones están siempre recreándose a sí mismas. No es que sean permanentes, cambian de acuerdo al lugar y al tiempo y de la necesidad que se reclama. Bueno, este es el momento nuestro. Para mí este es el verdadero momento. Y entonces,
les quiero leer simplemente, a ver, acá está. El título 2 de la comunidad organizada dice, el título es, el hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad para toda la vida. Y allí mismo, fuera del título, más abajo dice, este no posee la misma medida de su personalidad a la sombra del olmo bucólico que junto al poderío estruendoso de la máquina. ¿Qué quiere decir? Pero hoy lo podemos trasladar a nuestro tiempo. Que no era igual cuando el hombre griego podía pensar libremente, tranquilamente, debajo del árbol bucólico, en la filosofía de un mundo muy pequeño, que el hombre, casi como el actual, enloquecido por el tiempo y el estruendoso ruido de la máquina. Se imagina que estamos hablando del industrialismo de aquel momento. No puede pensar en esos términos. No hay ni que ir a una punta ni hay que ir al otro. Pero hay que armarse de una sólida verdad para toda la vida que puede soportar cualquier cambio, cualquier mudanza. Entonces yo digo, nosotros pudimos soportar el cambio y la mudanza del triunfo, ya no como en su momento fue Alfonsín, que si bien estábamos todos como impactados, en el propio proceso nunca fue ni remotamente lo que fue esta cosa horrible del macrismo, y pudimos soportar este cambio y esta mudanza, no solo en términos de gobierno y de Macri, sino planetaria, de estos nuevos discursos y sostenernos firmes porque tenemos una sólida verdad. Y la sólida verdad es nuestra idea de comunidad organizada y de organizaciones libres del pueblo. Y nuestra sólida verdad es que existe un peronismo que está unido en su seno, al interior de sí mismo, por un pensamiento que lo engancha y que lo hace sólido, a pesar de los pesares, a pesar de las disidencias, de las contradicciones, que es parte de la naturaleza de lo humano y que son inevitables. Acá el tema es qué función cumplimos nosotros como argamasa para solidificar hacia adentro del peronismo y que esa potencia colectiva convoque a un nivel de desarrollo superior y que a su vez se imponga sobre las ideologías, digamos, casi salvajes de esclavitud que propone el neoliberalismo. Nosotros somos una generación, yo diría más bien ustedes, los más jóvenes que veo por allí, y nosotros incluidos, porque no vamos a hacer eternos, no vamos a tirar un viejo por la ventana todos los días, como decía, pero tenemos este tremendo, a mi gusto, tremendo desafío, que es reconfigurarlo todo sobre la esencia de la casa común, de la solidaridad, digamos, de las organizaciones libres del pueblo y de la doctrina del peronismo. A mí me parece que la cosa va por ahí, tenía unas cuantas cuestiones más, pero bueno, ya llegué a este punto, así que les leo esto final de Perón. Dice, el problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su pasaje a la comunidad sin distraer la atención de los valores supremos del individuo. Acentúan sobre sus esencias espirituales, pero con la esperanza puestas en el bien común. Entonces, para mí, hay una trilogía que sería comunidad, ser en común, la vida en común. Estos conceptos no son conceptos tampoco nuevos, ni Perón los inventó de la nada. Por supuesto que sabemos de dónde se toman, y han sido, cuando se busca, han sido parte de la concepción de la humanidad mucho tiempo. El peronismo la lleva a su mayor expresión. Así que este pensamiento atraviesa una parte importantísima de nuestra vida.
hay que llevarlo a cabo. Porque la comunidad organizada como pensamiento es solo una especie de título al que lo ponemos como cita extravagante y nos limpia de todo. Si yo digo la comunidad organizada, todos los que estamos acá calladitos, y yo, la comunidad organizada. Ahora, tiene que ser acto, tiene que ser realidad. Este es el mejor momento, porque el contrario, explícitamente, el enemigo, el campo contrario, explícitamente opera ideológicamente en contrario. Nunca tan claramente dos polos, dos modos de mirar la vida y el destino de la humanidad. El peronismo es un pensamiento que construye el destino de la humanidad. Y dentro de ello, naturalmente, el hombre, por este juego dialéctico entre el yo y el todo común. Es muy jodido, es muy difícil, porque el capitalismo opera definitivamente en contra. El capitalismo en sí es una concepción ideológico-política y práctica que opera contra la potencia de lo común. Por eso es que el peronismo es anticapitalista, en ese sentido, y no clasista, en ese sentido. Ahí está nuestro asunto. Hay que volver a revisar todo esto y saber que nosotros somos una organización de combate ideológico, como lo hemos definido alguna vez, organización de cuadro de combate ideológico, y entonces, y por lo tanto, ese es el caminito de nuestra formación para alcanzar la capacidad de operar en esa dirección. Operar en esa dirección, creo, es el camino correcto. Así que, compañeros, si me fue la mano, podríamos seguir. Me parece que con esto es más que suficiente. Si quiere podemos ver alguna cuestión más de la comunidad organizada, porque hay algunas cositas muy interesantes. Buenísimo, Tito. Sí, la verdad que estuvo bastante claro todo lo que fuiste diciendo. La verdad que mucho para seguir leyendo nosotros como militantes universitarios, sobre todo. Te voy a ir leyendo una preguntita que ahí se originó en el chat, si te parece. Dale, si puedo contestarlo. Sí, dale, la voy a leer porque es bastante larga. Nuestro compañero Juan Pintos lo dijo. Bueno, va así. Por punto máximo o pico del neoliberalismo, interpreta a estos gobiernos de ultraderecha mal denominados populismos de derecha, como Trump, Bolsonaro, entre otros. O los mismos ya son parte de esa decadencia post punto máximo cada vez más autoritaria, porque parecería que son nuevas formas de nuestra lucha histórica que vinieron para quedarse, incluso en nuestro acá. No sé si se entendió. Así lo escribió textualmente Juan, por eso. Sí. Creo entenderlo. Y bueno, eso habría que medirlo en el propio desarrollo histórico que se va a ir produciendo. Acordemos que ninguno de nosotros tenía en cuenta esas emergencias. Sin embargo, cuando uno mira cómo el neoliberalismo se va constituyendo y se va desarrollando y va engordando, inevitablemente tenía que producir estas emergencias. ¿Por qué? Porque lo promueve por un lado y por otro lado lo necesita como condición para su mantenimiento. Y por lo tanto, en el mismo asunto están las dos cosas y a la vez. Así como las produce y vienen a quedarse, también para mí son promotores de su propia decadencia. Porque, digamos, si la racionalidad discursiva y la concepción ideológico-política que intenta mostrarle a todos los demás cómo debe ser es esta que estamos escuchando, obviamente no van a conseguir absolutamente nada. Mucho más en la Argentina, cuando a pesar de los pesares y a pesar de lo que parece, opera contra una sociedad que tiene una cantidad de categorías que ya tiene incorporado y que acepta como tal. Entonces, tampoco tiene las problemáticas que se están dando en Europa, por ejemplo, con el problema de los migrantes. El odio a los migrantes y el odio como esencia
se expresa a través a los migrantes. Como acá no tenemos la misma problemática, el odio se expresa como odio en sí mismo. Y entonces, si el odio como odio en sí mismo es el máximo nivel de pensamiento expresado, evidentemente va a ir al fracaso como tal. Mucho más en lo que yo considero una sociedad que quiere paz. Porque no quiere paz, qué paz que no es la de los cementerios tampoco, ni nada por el estilo. Pero prefiere procesos como se están dando, como se dan hoy. Yo digo, en 2 años el macrismo ya se derrumbó, pero tardó 2 años más en derrumbarse. 2 años más porque solo se esperaban, necesitaban 2 años más para que se produzca la democracia. Los mecanismos de golpe blando y de apurar y lo destituyente es producto del campo que no tiene capacidad de dar batalla en el seno de lo democrático. Siempre dijimos que el campo orégano, el campo favorable para el desarrollo del peronismo es la democracia, porque este es el verdadero populismo. Y entonces aquellos son populismo antipopulistas. Editamos un libro, ahí Juan Cruz que está ahí, sabe bien. ¿Cómo era el título, Juan? Al micrófono a Juan. Ahí ya las compañeras le están prendiendo seguramente el micrófono. Juan, el título del libro, ¿de Vianney? Una globalización antiglobalista. Una globalización antiglobalista. Sí. Bueno, Capiangos editó un libro que se llama Una globalización antiglobalista, del compañero Vianney, de Córdoba, y ahí claramente, es un libro excepcional, muestra las emergencias en Occidente de todos estos grupos realmente, de los grupos del odio y estos grupos siniestros tipo Milley, tipo libertarios, tipo derechas alternativas y todas estas basofias, que creo que son, digamos, cabeza de turco de los grandes intereses en la lucha por el nivel de concentración de la acumulación de capital contra las grandes mayorías populares, ni más ni menos. No sé si contesta. Sí, por lo menos creo que sí. Espero, Juan, que se haya respondido a tu pregunta. Nuestra compañera de Tierra del Fuego, Pauli, está pidiendo si podés desarrollar un poquito más este concepto de comunidad organizada. Tito, ¿estás ahí? Ajá, sí, se puede. Un poquito más. Esperen un segundito. Bueno, le voy a leer para hablar un poquito más de la comunidad organizada el título 19. Dice así: hay que devolver al hombre la fe en su misión. Fíjense los términos, ¿no? En la militancia, por lo menos de mi generación, estos términos eran muy comunes. Yo creo que la pérdida de cierta terminología es también una concesión a la potencia discursiva del campo enemigo. Dice: del desastre brota el heroísmo. Del desastre brota el heroísmo. Pero brota también la desesperación. Cuando se han perdido dos cosas, la finalidad y la norma. Es decir, el objetivo, es decir, el punto en el que me dirijo, que es la finalidad. Lo que produce la náusea es el desencanto. Y lo que puede devolver al hombre la actitud combativa en la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Es la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo.
El discurso neoliberal propone un hombre sin destino, solo, individual, confrontado con el otro, casi el hombre hobbesiano, que Hobbes viene a remedar liberalmente, pero viene a remedar el hombre que lucha contra el hombre, todo eso. Y que el contractualismo, que nace en esa época, le da forma, que es el mundo burgués, hasta hoy. Entonces, Perón dice, si no le damos al hombre una fe en su misión, no tiene destino, no sabe a dónde va, no sabe a dónde camina. Entonces, la comunidad organizada, leyéndola profundamente, te va dando los elementos constitutivos de lo que es el pensamiento nacional popular, profundo y filosófico, para poder constituirse como ciudadano, simplemente, o como cuadro político orgánico del movimiento. Sin entender, sin leer la comunidad organizada, es difícil ser peronista. Si no, corremos el riesgo de ser como los mismos pericos repetidores, estos mamarrachos que vemos en la calle, que estamos diciendo que son de estas fundaciones siniestras, la mayoría que repiten cosas, no, la reforma judicial, constitucional, decía la mujer, sabían, sí, una cosa de loco. Nosotros también nos transformamos en pericos repetidores de frases hechas, cuando además estamos proponiendo un cambio, estamos proponiendo una reconfiguración, un repensar el peronismo. Yo me olvidé de decirles que también hay una etapa que es la etapa dogmática, en los procesos revolucionarios. La comunidad organizada es la etapa dogmática. Como hay que darle fuerza nuevamente al discurso de la comunidad organizada, que, insisto, es el que se opone ideológicamente al campo neoliberal, nosotros tenemos la obligación de profundizarla, discutirla, analizarla, sintetizarla, meterle nuevos elementos si es necesario. Me parece que por ahí está la cosa. No se olviden que la comunidad organizada en realidad es el Estado centralizado, con una conducción descentralizada y un pueblo unido, comunicado por las organizaciones libres del pueblo. Nosotros somos una organización libre del pueblo. Las organizaciones sociales que hoy operan en el seno del movimiento son organizaciones libres del pueblo, que responden al pensamiento filosófico de la comunidad organizada, pero que son libres para crear, decidir y movilizarse, inclusive en función crítica con su propio gobierno, porque la función crítica es una función necesaria para el mejor nivel de desarrollo. Estado centralizado, pueblo libre, decía Perón. Estado centralizado, pueblo libre. En el medio, en esa comunicación de la libertad del pueblo, están las organizaciones libres del pueblo. Estado centralizado, pueblo libre. Ahí hay una de las grandes claves que expresa la comunidad organizada. Buenísimo, Tito. Muchas gracias. Hasta ahora no hay más preguntas en el chat por lo que yo estaba viendo. Hay agradecimientos y desarrollo de lo que vos ibas diciendo. Así que la verdad que estamos muy agradecidos. También hacerte saber que vas a recibir un certificado de parte del Frente por aportar a nuestra formación, obviamente. Con todo lo que estuviste diciendo, la verdad que es muy, muy bueno. Y también rescatar eso que dijiste al principio, ¿no? Que el peronismo es el pensamiento en resistencia, y que todos, todas y todes aportamos algo desde nuestro lugar
Eso es muy importante siempre con toda nuestra militancia, nuestra mística y nuestro aguante. Y qué mejor también para contarles a todos ustedes que en nuestra formación se sumó nuestro gran compañero y conductor, Héctor El Gallego Fernández, que me encantaría y creo que a todos nos gustaría escucharlo a él para ir cerrando esta tarde de formación, para llenarnos más de mística para nuestra militancia, ¿no? No sé si está por ahí, si le pueden habilitar el micrófono para que nos diga algunas palabras. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, yo estaba de oyente, estaba aprendiendo, pero bueno, en principio un saludo y un abrazo a toda la cumpada, que realmente merecen una enorme felicitación, porque no es solo esta, sino es una serie de charlas que da el Frente Estudiantil, Megafón, el Frente Secundario Peronista y Megafón. Digo, para nosotros los estudiantes, voy a ir un poquitito, me voy a correr del pensamiento estratégico del pelado Tito y voy a ir un poco a la táctica. Digo, para nosotros es central el desarrollo de los frentes estudiantiles, tanto el secundario como el universitario, tanto Megafón como el FCP. ¿Por qué? Porque esa es una cantera de cuadros políticos. Esa cantera de cuadros políticos tiene la necesidad de que en un momento sean desplegados sobre el Estado. ¿Cómo? Desarrollándose como profesionales y como técnicos. Yo hoy al mediodía volví a ver 1 hora y pico de entrevista a Perón en septiembre del 73, donde los periodistas le preguntaban al general por la situación a pocos días de ser elegido, ¿no? Es en septiembre, antes de las elecciones. Y el general decía, esto es una emergencia, pero ya estamos trabajando, tenemos los equipos técnicos. Digo, una vez más, nosotros estamos en una emergencia. Emergencia que probablemente se alarga, no va a ser fácil salir de esta emergencia en la que nos dejó el neoliberalismo, cuya figura presidencial fue Mauricio Macri, pero que es una vieja batalla, como bien definía Tito, que arranca con von Hayek, con von Mises, Popper, Milton Friedman, de años de avance, y que nosotros en Resistencia damos combate ideológico a esas ideas. Digo, es muy importante estas dos cosas. Y digo, mis felicitaciones a todas y todos, porque yo creo que nuestra misión central que nos encarga el general Perón es la de construir una generación de amigos unida en el culto por el amor a la patria. Pero también el rol de nuestra orga, para poder cumplir con éxito ese mandato del general Perón, es que en el peronismo militante se aprende, todos aprendemos a amar a los desposeídos y a amar a nuestra tierra. Si nosotros somos capaces de tomar ese compromiso que nos marcó el general Perón, de ser amigos y de amar profundamente a la patria, a esta tierra, y amar a los humildes, habremos cumplido con éxito ese mandato, esa obligación que nos generó el general Perón. Digo, de nuevo los felicito este ciclo de charlas, me gustó mucho participar y les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Y en esta orga tenemos muy en claro que tenemos que tener la misión. Como decía el general Perón, nosotros asumimos esa misión y tenemos la fe. Y a partir de ahí construiremos esa tierra sin desposeídos, esa tierra sin postergados, esa patria de iguales, esa patria de hermanos que soñó Eva, que soñó el general, que soñó el flaco Néstor, que Cristina dio batalla y que hoy, con el Frente de Todos, seguiremos dando batalla para lograr ese objetivo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros. Un fuerte abrazo a toda la cumpada. Buenísimo, muchísimas gracias, Gallego, qué emoción y qué orgullo.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias también a todos los que están participando de esta formación y lo que fue todo este ciclo de formación. Obviamente que esto no termina acá, cada uno sabe que esto sigue, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir formándonos, militando. Así que más que nada agradecer siempre, agradecer a la compañerada que está ahí bancando, a Aldana, a las chicas, a prensa, que también eso está bueno destacar porque es un trabajo que siempre está. Y nada, les quería decir, si quieren prender todo de su cámara, porque es el momento que todos estamos esperando, hay que sacar una fotito. Así que si todos pueden hacerlo, se ponen lindos, preciosos, preciosas, y nos sacamos una foto en culminando esta tarde de formación, este mes de formación. Ahí yo aviso cuando dejo de sacar, así que quédense. Vale. Ahí estamos, ahí salimos todos y todas. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a vos, Tito, por estar, por todas tus palabras, más que excelente. ¿Querías decir algo antes de ir? No, saludos a todos y todas, y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo a todos y seguramente nos vamos a seguir encontrando en estos espacios de formación y en algún momento presencialmente seguramente. Así que gracias a todos, cuídense, quédense en casa y nada. Adiós a todos.